Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial a todos ustedes. Mi nombre es Rolly Hilario, soy exalumno del Colegio Nacional Inca Garcilaso de Acoya. Actualmente tengo 44 años, soy médico ginecólogo con estudios de posgrado en infertilidad y cirugía endoscópica. Tengo el placer de trabajar, de dedicar todos mis días a lo que yo siempre soñé, a lo que yo siempre anhelé. Y también me siento muy complacido de poder dirigirme a ustedes, estudiantes de secundaria, principalmente a los estudiantes acoyinos. Contarles acerca de mi vida, contarles acerca de la carrera que me tocó seguir y me sigue, bueno, y continúe en esta profesión. Y espero que les pueda servir de alguna manera como una reflexión en su vida y ojalá pudiera contribuir en la toma de decisiones para cada uno de ustedes. Empezaré contándoles un poco acerca de mi historia. Yo nací en Acoya el año 1971. Yo vivía entre el límite entre Acoya y Yanamarca. De hecho, mis papás son de Yanamarca. Nosotros éramos 8 hermanos, papás y mamás separados, pero nos vivíamos con mamá. Nuestra condición socioeconómica fue muy pobre, fue muy humilde. Para que tengan una idea de nuestra condición socioeconómica de ese entonces, nosotros nunca tuvimos agua potable, nunca tuvimos luz eléctrica, nunca hubo un televisor en casa. Yo entendí de que la educación era una forma de salir adelante. Yo estudié la primaria en la escuela 30.405 y la secundaria en el colegio Inca Garcilaso. Siempre destaqué en los estudios, ocupé primer puesto en la primaria y también primer puesto en la secundaria en la promoción 1987. ¿En qué momento decidí ser médico? Yo aún recuerdo con claridad cuando estaba en segundo año de secundaria, estando en el campo, en el trabajo de la chacra, un tío me pregunta y me dice: sobrino, ¿qué quieres ser o qué quieres estudiar terminando la secundaria? Y yo sin duda dije, bueno, yo quiero ser médico. Yo sabía que era una especialidad muy linda y al mismo tiempo me puede permitir cambiar la situación socioeconómica de mi familia. Pensaba en ese momento que era algo fácil. Una cosa es decidir, pensar en estudiar una carrera y otra cosa es hacer efectivo ese deseo. No pensaba que era tan complicado como resultó, pero nada es imposible si es que uno se propone y persiste en sus sueños. Como yo les comenté, yo terminé primer puesto en el colegio y el único lugar donde yo podía estudiar medicina era en una universidad pública, en una universidad nacional. En ese entonces no había facultad de medicina en Huancayo. Tenía que estudiar, o pensaba estudiar medicina en la San Marcos. Entonces termino la secundaria y voy a dar un simulacro de examen y para ver en qué nivel estoy. Y resulta que a pesar de ser primer puesto del colegio, en un simulacro te das cuenta de tu realidad, de que uno no tiene o no tenía nivel de competencia para poder ingresar a la facultad de medicina. Y tampoco tienes un soporte familiar económico que te permita estudiar la academia y prepararte para poder tener mejor nivel de competencia. Así es que en ese momento renuncié temporalmente mi sueño a ser médico. El año 1988, un año después de lo que terminó la secundaria, ingreso a Ingeniería Metalúrgica en Huancayo, en la Universidad del Centro. Tuve que abandonarla porque yo sentía que no estaba en el lugar indicado. Al siguiente año, en 1989, ingreso a la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad de San Marcos.
¿Por qué metalurgia? ¿Por qué ingeniería química? Porque mi nivel de competencia en ese entonces, a eso, digamos, podía tener acceso a esas profesiones. Porque no podía tener un mejor nivel de competencia y no podía ingresar a la Facultad de Medicina. Pero mi sueño nunca lo abandoné. Estudiaba en la universidad y simultáneamente estudiaba todo lo que uno tiene que aprender en las academias. Algún tiempo estuve en la academia, pero más fue lo que yo aprendí con mi esfuerzo y con todo lo que aprendía también en la universidad. Así es que el año 1992, 5 años después de terminar la secundaria, sintiendo que uno tiene ya un mejor nivel de competencia, postulo a medicina en la Facultad de San Marcos, ingreso en último lugar. Sin embargo, para mí es el momento más importante de mi vida, la cosa más gratificante de mi vida, la emoción que uno siente de haber ingresado después de 5 años y después de tantas cosas que tuvo que pasar, fue el momento más emocionante y más gratificante de mi vida. Bueno, la carrera de medicina dura 6 años. Sin embargo, estudiar en una universidad pública, en ese entonces, había muchas huelgas, muchos paros. Yo ingresé el año 1992 y terminé el año 2000. La carrera de medicina humana. ¿Qué les puedo contar? 2 cosas. Uno, no hay nada más gratificante de todos esos años. El agradecimiento de un paciente. Cuando tú eres un estudiante, segundo, tercero de año de medicina, y ya vas a los hospitales y te dedicas a tu paciente y te quedas más horas de lo que te piden solo por realizarle una curación a un paciente, y que este paciente te da una manzana, doctor, gracias. Eso a uno le hace sentir muy bien y te hace sentir de que realmente estás en el lugar donde tienes que estar. Y lo otro es que nosotros terminamos 2 promociones, terminamos 350 alumnos. De esos 350 alumnos, yo terminé en segundo lugar. Eso me hace ver de que sinceramente todos tenemos la capacidad de ser los primeros puestos, y todo depende de cada uno. Depende de tu esfuerzo, depende de tu dedicación, depende del sacrificio que hagas. A pesar de una condición socioeconómica muy humilde, tienes la capacidad de competir en igual o tan igual o mejor que cualquier otro estudiante del Perú. Bueno, el último año, el internado tuve la oportunidad de irme a Huancayo. El internado lo hice en el Hospital de Salud de Huancayo. El internado dura 1 año. En ese año eres casi médico, tienes la oportunidad de atender tus partos, hacer tu cesárea, hacer las cirugías, ves directamente a los pacientes, obviamente siempre supervisado por un médico, pero es una experiencia muy gratificante y ya estás casi por ser médico. Una vez que uno termina como médico general, tienes que hacer el servicio urbano marginal, el SERUM. El SERUM es tu primer año ya de médico, que vas a algún rincón del país a atender a gente que está muy alejado de las ciudades. Yo hice mi SERUM en Yauli, en un distrito de Yauli, Oroya, a 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Yo aprendí en ese tiempo, por ejemplo, a manejar la motocicleta, no por gusto, sino porque era una forma de poder ir a los demás caseríos para poder atender y vigilar a tus niños, a tus gestantes,
a pacientes que no pueden movilizarse. No podíamos permitir que una mujer pueda fallecer dando a luz, etcétera. Entonces era una obligación que tú tienes que aprender por ejemplo, a desplazarte rápidamente, en este caso, aprendiendo a manejar motocicleta. En otros lugares, en otros escenarios, por ejemplo en la selva, la gente que hace serum tiene que ir incluso con canoas o caminando muchos días hasta llegar a su centro de trabajo y vigilar a su población asignada. Eso dura un año. Termina el serum y luego viene la especialidad. ¿Te quieres quedar como médico general o quieres hacer alguna especialidad? Para que tú decidas hacer una especialidad, tienes que aprobar un examen nacional de residencia. Hay muchos médicos que se quedan como médicos generales toda la vida porque no se presentaron al examen o simplemente no ocuparon el cuadro o no pudieron cumplir digamos, las vacantes para las diferentes especialidades, y hay gente pues que se queda siendo médico general por ese motivo. Si uno está bien preparado, obviamente terminas el serum, inmediatamente postulas a la residencia e ingresas. Tal como me sucedió, yo terminé la residencia, el serum, y pude ingresar a ginecología y obstetricia. Yo pude haber elegido cualquier especialidad, pero en mi caso particular yo me incliné por una especialidad que ve la parte clínica y también la parte quirúrgica. Y me incliné más por la ginecobstetricia porque ya de médico, ya después de conocer todas las especialidades que existen, yo quería dedicarme a ayudar a la gente que no puede tener hijos. En el Perú, 1 de cada 5 parejas no pueden tener hijos. Y es una subespecialidad muy, muy fascinante, y eso fue digamos, el desencadenante o la razón principal para yo elegir en estudiar ginecobstetricia. Termina siendo, la especialidad dura 3 años. 3 años, yo hice mi especialidad en el hospital San Bartolomé, que es un hospital materno-infantil, a través de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos también. Termina la especialidad, bueno, luego tienes que hacer otras subespecialidades o estudios de posgrado, como en este caso, que me tocó a mí, dedicarme a la infertilidad y dedicarme a la cirugía endoscópica. He tenido que hacer cursos en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Colombia, en Chile y en Argentina. Y de esa manera tener la capacitación, la capacidad de poder ofrecer tus mejores conocimientos, tus mejores habilidades a tus pacientes. Tienen que saber que la medicina es una carrera donde uno nunca deja de estudiar, nunca deja de aprender. A mí me falta todavía hacer más estudios, me falta hacer la maestría, me falta hacer el doctorado. Muy bien. Y finalmente quiero comentarles de que no interesa la especialidad que finalmente decidan estudiar o decidan continuar. Lo importante es que donde estén tratan siempre de ser el mejor, ya sea si son profesores, si son ingenieros, si son abogados, si son artistas, si son músicos, lo que fuera, pero siempre dedícanse con esfuerzo, con dedicación, con pasión, y tratan siempre de ser los mejores en su área, por el bien de ustedes mismos, por el bien de sus hijos, por el bien de su pueblo y por el bien de nuestro país. Eso es todo lo que quería comentarles. Espero que les pueda ser de utilidad, y ojalá algún día pudiera visitar a mi ex colegio Inca Garcilaso de Acoya. Gracias.